Bueno, espérenme, también se me olvidó presentarles a su acompañante, su esposa, y es la señora Sonia de la Garza Sánchez, nieta de Atanasio Sánchez, hermano de Pepe. Buenos días a todos. Gracias por invitarnos, por estar aquí presentes y pues tener la apertura para escuchar estos temas. Creo que les van a ser muy interesantes. Se ha hablado mucho acerca de los sefardíes y de la nacionalidad española y portuguesa. La realidad es que hasta el 2016 en Monterrey la mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra. Le hablaba yo a la gente, estoy diciendo hace 15 años, ¿no? Y que nosotros venimos de origen sefardí y preguntaban, ¿y qué es eso? Pues, no, ni idea, ¿verdad? Digo, hay algo, siempre se nos enseñó a negar nuestras raíces, so pena de muerte por lo que sufrió por la Inquisición. Entonces, voy a tocar la mejor manera, yo creo que poder explicar quiénes somos es saber de dónde venimos. Entonces, y por qué vamos a hacerlo todo con estudios lo más aterrizado y científico posible para comprobar realmente que de ahí venimos y también por qué, cómo todos esos orígenes han influido en nuestra cultura. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito. Voy a ir moviéndome a... Ahí hay una... Sí. Me va dando siguiente. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Bueno, ¿quiénes son los sefardíes? Los sefardíes son judíos que vienen de Judea. Hay varias teorías. Unas hablan que vienen desde el rey Salomón, pero estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo. Y hay otros estudios que hablan que vienen de la época del emperador Adriano y que fueron implantados en España. La península ibérica, hace alrededor de 80 años antes de Cristo. Vienen de la misma gente que viene Jesús, más no salieron antes de que naciera Jesús mismo. Entonces, pues también se dice que no son culpables del deicidio de Jesús. Pero bueno, la diferencia es, aquí en Monterrey conocemos las 200 familias que hay de judíos, son de origen ashkenazí, esos son del este de Alemania, y los sefardíes pues vienen de España, de la península ibérica. En la Biblia se menciona el origen de ellos alrededor en las cartas de San Pablo a los romanos, por ejemplo en el capítulo 15. Ese es, yo creo, de los más recientes. Hay algunas otras menciones de Sefarad, pero todavía no está muy bien averiguado, o dicho si se refería a otras zonas o no. Pero en es indudablemente el lugar donde se menciona por primera vez Sefarad. Está mal, en las Biblias que he encontrado católicas, revisando bien su origen, hablan de España, de cuando San Pablo, sabiendo que había judíos por allá, querían ir a darles la buena nueva del nacimiento de Cristo y querían y tenían la intención, o fueron a España para enseñarle a la gente que ya estaba ahí que había llegado el Mesías. Pero está mal, las traducciones que ponen mencionan España. Pues sabemos que España hace 2000 años no existía. Lo que existía era Sefarad. Pero es la palabra hebrea que utilizaban Sefarad para denominar a la península ibérica. Entonces, está mal la traducción inclusive del hebreo que hicieron, o del arameo que habían hecho en la Biblia, lo mencionan como España, pero sabemos que es Sefarad. Entonces ellos ya iban a esos judíos que ya habitaban en la península para decirles pues, las buenas nuevas. Esto, como les digo, es en el Nuevo Testamento. Hay una inscripción, aquí está el Dr. Henry Abramson, es un catedrático de Nueva York, y él está hablando acerca de una prueba científica de los sefardíes.
encuentran una lápida en el año 1783 por Juan de Mariana, es la persona que lo encuentra, y esa lápida era de una niña que dice la placa en latín, aquí yace Nia, puede ser Ania, puede ser algún otro, Licinia, algún otro nombre latín, hija de Salomón, de 1 año, 4 meses y 1 día, una judía. Eso es lo que dice lo que dice en la placa. Entonces sabemos que al menos en el siglo segundo, estamos hablando de alrededor de los 120, había una niña llamada, algo terminado con Nia, de origen judío, y estamos hablando, pues bueno, hace pues, 1900 años, ¿no? Entonces, eso creo que es de las pruebas científicas que hay de la existencia de los judíos en la península ibérica desde hace ya muchos años. España estuvo dominada por los visigodos, que llegaron más o menos en el año 409 y salieron en el 700 y pico de esta era, después de la lucha contra los musulmanes. Los visigodos pues vienen siendo la gente que ocupaba las regiones como Alemania, etc. Y dominaron la península por muchos años. Hubo varias épocas en las que los judíos fueron perseguidos en la península ibérica. Una de ellas fue durante el reino de los visigodos, cuando el rey Ricardo en el año 589 se convierte al cristianismo, al catolicismo, y pues eran muy fervientes estos hombres, y ahí fue una de las primeras persecuciones que hubo hacia el sefardís, hacia los judíos. Después de eso, en el año 711 se dio la invasión de los musulmanes del norte de África, del norte de África hacia la península ibérica. Terminó más o menos en el 726, pero ya para el año 720 ya estaba muy dominado, y de hecho se dice que fueron muy ayudados por los mismos judíos para poder habitar la península ibérica y poderla invadir. Los judíos estaban siendo oprimidos por los visigodos, entonces ellos ya no querían estar viviendo bajo ese yugo, y ayudan a los musulmanes en esta tarea para llegar para la península. Y pues bueno, los musulmanes viven ahí, para no profundizar mucho, viven ahí pues 800 años. Tenemos muchas cosas que dejan los musulmanes, por ejemplo, empezar parte del habla, ¿no? Todas las palabras que empiezan con al, por ejemplo, aljama, almohada, alquiler, alquitrán, alforja, ese tipo de palabras nos las dejan los musulmanes, junto con muchas cosas como la arquitectura mudéjar, que la vemos en lugares como la Gran Plaza en España, Toros, y en algunas otras iglesias y lugares. La Alhambra, por ejemplo, es una cosa excepcional que pues bueno, fueron de las cosas que dejan en la península. 800 años vivieron, y la mayoría de esos años conviven en paz cristianos, judíos y musulmanes. Aquí está un ejemplo de esos lugares, de eso que dejan. Esta es una catedral de una sinagoga en Toledo. Toledo le llama la ciudad de las 3 culturas. Y esta es la sinagoga de Santa María la Blanca. Aquí estoy con mi esposa. Esta sinagoga, Santa María la Blanca, tiene un nombre católico. Tiene la arquitectura mudéjar. Aquí la podemos ver en los arcos de las paredes blancas. Y es una sinagoga judía. Entonces es un claro ejemplo de cómo se convivía en paz durante muchos años en España entre las 3 culturas, ¿no? Ya la siguiente persecución fuerte que hubo para los judíos se dio en 1391 en Sevilla, inicia y se desparrama por toda España. Aquí Ferran Martínez era
arcediano de la Catedral de Sevilla, fue uno de los iniciadores de esta persecución de los judíos. Y yo creo que ahí se da vamos a llamarle de alguna manera la segunda conversión. Empiezan a corretearlos, o te conviertes o te conviertes, ¿verdad? No les dan mucha opción. La última pues sucedió en 1492 por los reyes Fernando, los reyes de católicos, Isabel y Fernando. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ellos fundan la Inquisición. De hecho fue Torquemada quien oyendo las protestas de vecinos, piden que se instaure la Inquisición en España, y por ahí de 1478 descubren un grupo de cristianos que hacían ceremonias como extrañas a la religión. Eran criptojudíos, de las primeras conversiones que hubo, pero muchos de los que se habían convertido siguen manteniendo sus propias costumbres. Esa es una característica de los criptojudíos o de los judíos conversos. Adoptaban la fe católica, pero no la adoptaban totalmente, y ahora hablamos un poquito más de eso. Pero bueno, el Papa Sixto IV expide una bula en noviembre de 1478 que autoriza a los reyes de España a nombrar inquisidores y removerlos a perpetuidad. Se da permiso al Papa, a los reyes, para que ellos pongan la Inquisición y ellos nombren a los inquisidores en la península. Aquí está el edicto de Granada, en el que los reyes católicos firman la expulsión de los judíos de la península ibérica. Todos los judíos, niños, adultos, chicos o grandes, tienen que se firma el 31 de marzo de 1492, y para el día tienen hasta el mes de julio para salir de la península, y todos los que habiten ahí, son pena de muerte: o te conviertes al catolicismo o te matamos. Básicamente no podían, o te vas de la península. Para poderse ir les permitían vender todos sus bienes, pero no pueden llevar ni oro, ni monedas, ni nada. Aquí viene oro, plata o moneda acuñada, o artículos prohibidos por las leyes del reinado. O sea, podían llevar sus pertenencias, pero no podían llevar ni oro a donde fueran a ir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una historia acerca de las llaves de muchos de los israelíes que salen de la península y llevan las llaves de su casa como remembranza del lugar en el que vivieron pues más de 1500 años y del que fueron expulsados. Entonces, bueno, de ahí salen a lugares como Tesalónica, en Grecia, salen algunos en Marruecos, el norte de África, otros salen a Ámsterdam, a Italia y a Turquía, y entre algunos otros lugares, pero es donde huyen en un principio. Esa convención se dio en 1492 y se da otra en 1497. Primero muchos de los judíos dijeron: no, pues déjame mover aquí a Portugal, claro que está aquí cerquita, y allá no me van a perseguir. Hasta que el rey Manuel I se casa con la hija de los reyes católicos, que es Isabel, y en 1497, como condición para poderse casar con su hija, les pide que expulse a los judíos de Portugal. Entonces se les da el tiempo de una generación para que o se conviertan o se vayan también. Bueno, eso fue el edicto de Granada. Pues yo creo que ya todos coinciden con el descubrimiento de América. Y algunos años después, a finales de los 1500, entra a escena un personaje muy interesante que se llama Don Luis de Carvajal y de la Cueva, que fue el primer gobernador de nuestro amado Nuevo León. Él había hecho grandes acciones por las cuales la corona le otorga, al final de cuentas, el gobierno del Nuevo Reino de León por todos los días de su vida y los días de la vida de su heredero, que en este caso iba a ser su sobrino. Pero bueno, antes de que
antes de que él le dieran estos permisos a don Luis, no podía ninguna persona venir a habitar en la Nueva España ni ninguno de los otros reinos, que si no comprobaban una cosa que se llama pureza de sangre. Tenían que comprobar que hasta sus tatarabuelos eran católicos, no podían venir, no había manera. Si lo hacían, si alguien que no tenía pureza o no podía comprobar su pureza de sangre quería venir, tenían que falsificar papeles, o algunos tenían influencia en la corona, que pues, los ayudaban, pero en sí nadie podía venir. O sea, si no comprobabas que hasta tu tatarabuelo era católico, no podías venir a colonizar estas tierras. Hay algunos poquitos que se llegan, como por ejemplo los Treviño, que ahora es Treviño, o los Villarreal, son familias que ya estaban aquí desde antes. Cuando ya los sefardíes, como también eran de origen sefardí, se dejan venir. Y algunos otros que sabemos que eran sefardíes, pero eran muy, eran contaditas las personas, y lo tenían que hacer ocultos, que nadie se diera cuenta que eran sefardíes, si no, no podían venir a habitar. Las mercedes que le entrega el rey Felipe II dio muy pocas mercedes durante la época de su vida. Don Luis de Carvajal, como les decía, hizo grandes hazañas como la pelea con piratas en Tampico, lucha contra indígenas, etc. Y tenía muy buena relación con el virrey de la Nueva España de ese entonces. Entonces el doctor, quien habla muy bien de los Luis, y se le otorga una merced excepcional, increíble, en el que se le designa un cuadro de 200 leguas de una mar oceánica a la otra y 200 leguas al norte, parte del río Pánuco, que es en Tampico, hacia el oeste, y hacia el norte hasta Nueva Vizcaya, que la Nueva Vizcaya eran los territorios de esta parte. Nuevo León tuvo playa. Sí, tenemos playa, es más, tenemos playa en la mitad de Texas, entonces éramos muy ricos. Esas 200 leguas miden 1000 kilómetros cuadrados, que es el tamaño exacto para que sea un poquito más chico que España misma, que no querían que fuera más grande que la misma España. Entonces, ese es el cuadrado de Carvajal, y nacen ahí, esos territorios, si pueden ver, es Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, parte de Chihuahua, parte de Durango, parte de Zacatecas, y la mitad de Texas prácticamente, está por allá por Galveston. Entonces, ese es el cuadrado de Carvajal. Esas mercedes se les da al gobierno a don Luis para que los gobierne todos los días de su vida y los días de la vida de su heredero. Además de eso, él iba a pagar el 12avo, no el quinto real. El impuesto para todos los colonizadores era pagar el quinto real, o sea, es un 20%. Y el 12avo, pues es un 6, 8%, más o menos. Lo que pagaban. Entonces es una diferencia tremenda en los favores que se le otorgaron, pero también fue para que pudiera él colonizar, con esos recursos también, colonizar y desarrollar todo esto, que es una tierra llena de tribus más belicosas que el resto de México. De hecho, eran tribus que no se dejaban dominar, como los apaches y todas las demás tribus que conocemos, los Quitapús y las tribus que ya conocemos de aquí en la región. Esas mercedes que le otorga el rey también, sí, hay una cosa muy interesante. Aquí estamos viendo la copia de la cédula real, donde está ordenando el rey a los oficiales de Sevilla que no piden información a las personas declaradas por don Luis de Carvajal. Ahí, por primera vez, por eso ahorita lo recalqué, por primera vez se omite el que tenga que comprobar la gente pureza de sangre. Ya no tenían que, y les piden a los vistas, no pregunten los orígenes. Toda la gente que lleva a don Luis en esta lista, no pregunten de dónde viene. Súbanlos y llévenselos. Entonces, por primera vez se omite, así que más del 65% de las personas que venían en la urca de Carvajal, que de hecho dice que se llama, pero yo se los dejo ahí para que nada más lo sepan, se hablaba que se llamaba Santa Catarina esa urca, y no se llamaba la urca del Pánuco. Él, pues, por el cariño y todo lo que logró hacer, es muy interesante Samuel Temkin, pero bueno, es un tema más allá también. Bueno, se le da esta cédula. Entonces la mayoría de la gente que se viene es
de origen judío, algunos criptojudíos, algunos cristianos sinceros o conversos sinceros y otros muchos no, pero pues nunca se habían podido escapar de la península o salir así en ese tipo de números hasta que no se concede esa cédula por Felipe, esa merced por Felipe II. Entonces aquí vamos a ver de las personas, voy a ponerles una pequeña lista de la gente que viene a colonizar con Don Luis en estas embarcaciones. ¿Y de dónde eran? De 61 personas eran de Andalucía, 63 de Extremadura y 45 de León, en estas provincias. Aquí salen ellos del puerto de Sanlúcar de Barrameda, que está aquí. Aquí está, y aquí está Lepe de Huelva. Algunos de ustedes sacaron la nacionalidad española, la están tramitando, y vieron que vienen de Marcos Alonso de la Garza, porque muchos sacaron la nacionalidad por Marcos Alonso. Bueno, todos los Garza, al final veníamos de aquí de Lepe de Huelva. Aquí está Sanlúcar de Barrameda, y aquí está Málaga, de donde es Don Diego de Montemayor. Entonces podemos ver cómo estaba, había una concentración muy alta de la misma gente que migró para acá, del sur de España, pero también llegaban hasta el norte. De hecho, Don Luis de Carvajal viene de Mogador, en Portugal, y aunque su familia estuvo después viviendo en Benavente, todos eran españoles antes de 1492, pero se habían ido. Y aquí en esta región, una región que se daba mucho, había mucho judío en esta parte de Portugal, y él era de Mogador. Pues bueno, estas son los primeros, la lista de todas las personas. No voy a entrar en detalle, pero si alguna vez alguien lo quiere conocer, con mucho gusto lo puedo compartir. Aquí tenemos el nombre de cada una de las personas que habita, que viene en la Urca de Carvajal a colonizar estos territorios. Vamos a ver ahí apellidos conocidos como Sánchez, Núñez, Hernández, Díaz, Velasco, Rodríguez. Los Rodríguez, hay una historia de padre de los Carvajal, y cómo están influenciados, cómo están conectados con los Rodríguez, es por el cuñado, ahorita les voy a platicar eso también. Rodríguez, González, Enríquez, Hernández, etcétera. Sabemos, hay otros apellidos, como Montemayor, Treviño, etcétera, Garza, de la Garza, de León, Cantú. Temblé cuando dijiste de la Garza, sí. Yo todavía la sigo padeciendo, no sé de dónde vino. Pues sí, son indudablemente judíos. A los de la Garza les dan la nacionalidad porque se supone que algunos los quemaron en las Islas Canarias, en la Inquisición, que podían haber sido parientes de Marcos Alonso de la Garza. Y eso de la Garza, fíjense que la genealogía es algo bien curioso porque son muchas hojas, entonces me voy a brincar un poquito esto para avanzar. La genealogía es algo bien curioso, es como un rombo. Uno pensaría que es un abanico que nunca termina, ¿verdad? Tenemos 2 papás, 4 abuelos, 16 bisabuelos, 32 chosnos, y así pensaría uno que se va, pero no. O sea, al final se empiezan a conectar todos arriba y terminamos viviendo de los mismos. De hecho, mis 4 abuelos al final se conectan los 4 en mi genealogía, pues terminamos siendo los mismos, así que, y es lógico, pues los sefardíes había mucha endogamia entre ellos, y se casaban entre familiares, entre los mismos. De hecho, lo hacían para tratar de mantener las costumbres. Siempre las abuelas decían, no sé, decían las abuelas, cásate con alguien que sea como nosotros, o cásate con alguien que sea como tú, o ese tipo de recomendaciones les daban las abuelas. Pero bueno, Don Luis de Carvajal tuvo ahí el virrey Martín Enríquez de Almanza, fue el que recomendó en un principio, con quien llevaba muy buena relación Carvajal, para darle el gobierno a sus territorios. Pero luego llega otro, justo en la misma urca, en el mismo viaje, más bien en otra urca, pero en el mismo viaje, en una expedición, llega el siguiente virrey, porque los virreyes lo cambiaban cada 3 o 4 años para que no hicieran postre, yo creo. No les vaya a gustar y aquí se quieran quedar. Entonces llega Lorenzo Suárez de Mendoza, con quien no se llevó bien Don Luis.
Porque imagínense, pues llega y le dicen, oye, todo este territorio de la Nueva España, pues tú lo vas a gobernar, virrey, pero menos esto. ¿Por qué eso lo gobierna Don Luis? Oye, pero, pues, ¿por qué? Si a mí me está dando la Nueva España, no, pero este territorio, no, Reino de León, aquí está firmado, yo el rey, ese nomás lo va a gobernar Don Luis, por todos los días de su vida y los días de la vida de su heredero. Y además, nada más va a pagar el océano. Pues no les cayó muy en gracia al virrey, ¿verdad? Entonces no hubo manera de que lo pudieran, que lo pudieran quitar. No hubo manera política que lo pudieran quitar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a meter unos investigadores para se presumía que eran judíos, para ver comprobar que eran judíos. Al final de cuentas, por medio de una sobrina lo detectan. Don Luis, inclusive, en el funeral de Francisco Rodríguez, era su cuñado, estaba casado con su hermana Francisca. Lo velan en el piso a la usanza y lo lavan su cuerpo y lo velan en el piso, y se da cuenta que estaban judaizando. Se horroriza a Don Luis de Carvajal y los expulsa, y de hecho deshereda a Don Luis de Carvajal el Hermoso. Joseph Lumbroso, y todo va a hablar con. Pero bueno, ya el virrey empieza a buscar la manera de atacarlo, los pescan, los juzgan por la Inquisición, y a Don Luis al final lo terminan absolviendo la Inquisición, porque él sí era un judío, era un cristiano sincero, no así su familia sigue judaizando. Pesca la Inquisición pesca a la familia de Don Luis de Carvajal, y un 8 de diciembre de 1596, después de varios juicios, los quema en la hoguera. A Francisca de Carvajal, la hermana de Don Luis, aquí está la cédula donde juzgan y al mozo, al sobrino de Don Luis, que iba a ser el segundo gobernador del nuevo Reino de León. Por eso la trascendencia de este hombre en nuestra cultura. A Francisca, Catalina, Leonor, ¿quién fue? Isabel, los queman junto con otras personas ahí en Inquisición. Entonces aquí estamos viendo el proceso donde los llevan ahí en México, en la Ciudad de México, que los llevan del convento a lo que es la hoguera, ¿no? Los matan. Es un proceso de Inquisición. Antes de morir, el mozo escribió un libro que se llama, eran las Memorias de Joseph Lumbroso. Este pequeño libro era medía 10 por 15 y él lo guardaba en el fieltro de su sombrero. Fue robado del archivo histórico en 1930 aproximadamente, y se recuperó hace alrededor de 10 años. Este libro está comprendido por 3 libros: sus memorias, la Lex Adonai y el modo de amar a Dios. Baltasar Brito, el doctor, fue a Nueva York, si no recuerdo, fue en Sotheby's, donde lo recuperan y lo donan de nuevo al gobierno mexicano. Y es el libro escrito por un judío más antiguo de todo el continente americano. Y lo escribió en letras muy pequeñitas, el mozo, de Luis de Carvajal y de la Cueva, el mozo, Luis Rodríguez de Carvajal, que viene siendo el sobrino de Don Luis. Y como les decía, él iba a ser el heredero de la gobernatura del nuevo Reino de León. Aquí al final de donde él escribe sus memorias, termina confirmando su fe a Israel, termina diciendo amén. Es complicadísimo leer estos libros porque pues, tienes que ser experto en paleografía para poderlo hacer, pero aquí lo vemos, y en habla cómo escuchaba a su mamá y a su hermana siendo torturadas en las celdas de al lado, y todas las horrores que vivió en la Inquisición. Fue terrible. En esas torturas va más de 100 nombres de gente que judaizaba. Ya casi le dicen, cállate ya, por favor, ya no des más nombres porque ya no va a haber espacio para encarcelar a todos los que estás diciendo. Pues vinieron por ellos para acá y los juzgaron. A más de 40 los mataron en el piso. Y a muchos los persiguieron. Inclusive el siguiente gobernador del nuevo Reino de León fue Gaspar Castaño Sosa, y lo persiguieron hasta Nuevo México, y allá lo atraparon al final de cuentas. Junto con muchas otras familias de Cerralbo y de Monclova, están las memorias de Gaspar Castaño Sosa también, muy interesantes, para donde cuenten las vicisitudes que vivió. Entonces, bueno, ya termina el proceso de Inquisición. Hay una cosa, voy a ahora entrar un poquito más en materia acerca de nuestra cultura. ¿Todavía tengo unos minutitos o ya? Portugal y España se dividen
pleitos arreglan con el Papa y se divide en una línea trazada de este meridiano que donde de esta parte para acá es de España y de esta parte para acá es Portugal. Los pueblos es de Portugal. Se supone que los navíos eran portugueses y la tripulación española, entonces por eso tenían ese pleito por los territorios. Por eso Portugal le tocaba Brasil y algunas indias de aquí de todo el Atlántico y todo África. Muchos portugueses se dedicaban al tráfico de esclavos. Eso era la fuente de ingresos, incluyendo la familia de Don Luis de Carvajal y un personaje que se llama Alberto del Canto, que quizá también era de Portugal, de una isla de Portugal. Entonces, el resto pues era de España. Alberto del Canto, Luis de Carvajal y Diego Montemayor se conocen en las minas de Mazapil, en Zacatecas. Y ahí estos hombres traían esclavos más bien traían indios de Tlaxcala, porque los de aquí no se dejaban dominar, no conocían jerarquías, traían indios de Tlaxcala y esos indios son los que fueron a trabajar para la explotación de las minas y demás. Entonces, llevaban nación. Y estos indios aprenden a hablar obviamente, pues de quién podían aprender en español, pues de la gente con los que estaban, ¿no? Que eran ellos mismos. Entonces, por eso va uno ahora a los pueblos de Nuevo León y escucha a la gente hablar con palabras como anca, ancina, y piensa que toda la gente que habla así es gente de rancho. Y no es así. La realidad es que todas las palabras, esa es la manera que hablaban los colonizadores, y pues los indios aprendieron de ellos. Y todavía va uno a los pueblos, aquí en Sabinas, aquí en Lampazos, en todo lo que es esta región, y encuentras ese tipo de palabras. Entonces, fueron una de las cosas que dejan los sefardíes. No dejan esa manera de hablar. Yo creo que es cuando uno escucha a gente como Esther. Ella es una de las personas que todavía habla ladino, que se dice que es el idioma de los judíos. Cuando lo escuches hablar, vas a encontrar muchas de esas palabras que dicen anca, vido, no lo vido, ese tipo de palabras. Y me resulta a mí súper interesante eso. Igual que lo encuentras en libros como de Don Quijote de la Mancha, donde están hablando en ladino, y encuentras que hablaban así, como la gente de nuestros pueblos. Entonces, nosotros estuvimos separados. Los sefardíes que huyen de España se van a Tesalónica, se van a Grecia, se van a Marruecos y están influenciados su idioma por la manera, pues por las lenguas que se hablaban ahí, pues eran otros idiomas. Y acá nosotros en el noreste de México estábamos separados por montañas, por desiertos. Por casi 400 años estuvimos separados del resto de México. Entonces se desarrolla una cultura y hasta la lengua se conserva en el noreste de nuestro país. Elena Garro, la esposa de Octavio Paz, decía que los regiomontanos no somos ni mexicanos ni norteamericanos, somos regiomontanos. Hacía una distinción porque pues, teníamos un fenotipo diferente, una manera de hablar diferente, costumbres gastronómicas diferentes. Nos decían los comevacas porque aquí no sabemos todavía comer puerco y antes mucho menos. Si ustedes ven cómo se come puerco en el centro de México y la cantidad de platillos que se hacen comparados con los de aquí, pues aquí nos salimos del asado que aprendimos de los de Zacatecas y de San Luis, y muy pocas cosas realmente. No somos especialistas en eso porque nunca no se comía puerco. Pero bueno, estamos aislados por 400 años, entonces yo creo que además de que en el país habla español, yo creo que esa fue una de las maneras en que se permite conservar el idioma de la manera más pura que hablaban los judíos en España antes de la colonización. Entonces, también aquí tenemos un libro que se llama Los Sefardíes de Nuevo León. Ahí tengo todo el libro completo. Este es de Ricardo Elizondo y va a hablar acerca de temas como las palabras que hablaban hace 40 años en las diferentes partes de Nuevo León, y viene un listado de sus palabras. Ricardo todavía no tenía las herramientas que tenemos hoy como el internet, entonces no está tan profundo, tiene algunos errores, pero sí habla mucho también acerca de la cultura, de la gastronomía y todo lo que estos hombres, los sefarditas, dejaron en nuestro estado. Y me hubiera gustado, se me complica aquí, pero me hubiera gustado ponerles un poquito del audio de Esther para que escuchen cómo hablaba.
al final de cuentas también dejan muchas cosas en la gastronomía. Yo creo que ustedes ya lo saben. Tenemos aquí, por ejemplo, los turcos les ponían una X cuando eran de puerco para que la gente supiera y no se los comían cuando tenían puerco. Pues la palabra, imagínense, semita, pues ¿cómo la quiere más judía, verdad? Estos, fíjense, son unos panes que hacen los sefardíes en Marruecos. Fíjense, idénticas a las tortillas de harina, más que estos los cocen en una olla de barro alrededor. Y nosotros con eso también hacemos los buñuelos, que para los sefardíes le llaman pimuelos. El mazapán, que aunque ellos lo hacían de almendras, ¿verdad? Es un postre sefardí. Y obviamente pues el cabrito al pastor, el borrego a la griega, la carne seca, todo ese tipo de cosas nosotros traemos. Los higos, la higuera y el granado que se ponían afuera de las casas para dar para decir su ascendencia. Y pues bueno, esto y muchas otras cosas dejaron aquí en nuestra cultura y forjan el carácter, los valores de trabajo y manera de pensar del regiomontano. Entonces podemos decir que los regiomontanos, el listado que les enseñé ahorita, todos eran de origen sefardí, todos. Lo siento, casi 200 personas que vienen con nombres. Porque los que no eran sefardí no tenían que estar en esa lista, ellos tenían sus papeles de pureza de sangre. Solamente los que no tienen pureza de sangre se vienen. Entonces, al menos el 65% de las familias que llegan aquí al Nuevo Reino de León, y luego siguieron llegando más, porque pensaban que iban a vivir ahora sí tranquilos sin las persecuciones de bendición. Entonces siguieron viniendo más de otras partes de México y de España también, como los de la Garza, que llegaron poquitos años después. Y luego todos se mezclaron aquí, por eso todos somos parientes, todos somos primos. Ahí en nuestro grupo nos decimos primos todos, porque realmente somos primos. De hecho, mi esposa y yo somos como sexta generación parientes, pero los hijos salieron bien. Bueno, pues les digo, eso fue nuestro carácter, la manera de pensar del regiomontano, y son valores que vale la pena rescatar y que aprendan, que sepan nuestros hijos, que nosotros no fuimos criados ni nacidos del cosmos por espontaneidad, que nuestro origen viene desde Judea, desde allá viene el peregrinar de la gente recia, de mucho carácter. Venimos de la misma región donde venía la gente de Jesús, y pues hay que sentirnos muy orgullosos de nuestros raíces. Han visto cómo se desarrolló en este lugar pues toda una ciudad importante, ¿no? de mucho empuje, y todo eso en muy buena parte por nuestras raíces. Entonces pues bueno, pues espero que les haya gustado esta plática, y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. El libro sí, tengo muchos libros y con mucho gusto, o sea, hay cosas que ya no se imprimen, como este libro. Entonces yo se los comparto al que quiera con mucho gusto por correo electrónico, lo tengo completito. Igual otros libros, y podemos hablar inclusive después un poquito más profundamente, el día que quieran, acerca de nuestra gastronomía, nuestra cultura, y ya enfocarnos más en Nuevo León. Ahorita lo que quería yo era explicarles nuestro origen, que espero que les haya quedado más o menos claro. Continuará. ¿Preguntas? Bien. Vamos a aplicar. Vamos a entregarte este agradecimiento. Dice: Club Rotario Monterrey Obispado otorga el presente agradecimiento al licenciado Raúl R. Flores Villafuente por habernos impartido la interesante conferencia titulada El origen de los sefarditas en Nuevo León, el día 18 de febrero de 2022 en nuestro club. Confirma un servidor como presidente y el secretario el licenciado David Rodríguez Castro. Licenciado.